Les saluda Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. A continuación les presento un ejemplo sobre la evaluación de determinantes. El enunciado es el siguiente. Evalúe cada uno de los determinantes. Como podemos ver, tenemos dos literales, de los cuales se presenta el procedimiento a continuación. Para el literal A, el procedimiento es el siguiente. Es importante que nosotros expandamos el determinante. Esto se puede hacer copiando la primera y la segunda fila bajo la tercera fila, o la primera y la segunda columna después de la tercera columna. Como podemos ver aquí, copiamos la primera y la segunda columna para expandir el determinante. De esta manera podemos hacer una evaluación simple, como si se tratara de un determinante de 2 por 2. Esto lo logramos multiplicando en diagonal hacia abajo. Los que multiplicamos en diagonal hacia abajo vamos a sumarlos entre sí. Es decir, multiplicamos 25 por 12 por menos 16. Lo sumamos con 0 por 5 por menos 8. Este término se cancela por el 0. Menos 20 por 10 y por 30. Y hasta aquí llega esta parte. Son los elementos que vamos a sumar. Ahora, la otra parte de nuestro determinante serán esta diagonal hacia arriba. En este caso vamos a restar estos términos. Podríamos hacer directamente el cambio de signo después de multiplicar, pero para demostración en estos ejercicios solo vamos a realizar la suma, y esta suma la vamos a poner en un paréntesis. Este paréntesis va a ir multiplicado por el menos que podemos notar acá. Entonces empezamos multiplicando el menos 8 por 12 por menos 20 más 30 por 5 por 25 más menos 16 por 10 y por 0. Este término se cancela por el 0. Lo que acabo de mencionarles se especifica acá. Este es el resultado de cada una de las operaciones. Ahora procedemos a sumar y restar según corresponda, y hallamos que el valor de nuestro determinante es menos 16.470. Ahora, para el literal B procedemos de la siguiente manera. Es similar. Expandimos nuestro determinante copiando primera y segunda columna. Como mencioné antes, puede ser primera y segunda fila, pero en este caso se escogió de esta manera. Entonces, de igual manera, procedemos a realizar la multiplicación de las diagonales hacia abajo. Estos son los términos que se van a sumar. Y sería 1.8 por 2.12 por menos 1.05 más 1.75 por menos 0.98 por 1 más 0.55 por 0 por 3.49. Este término se cancela por el 0. De igual manera procedemos con las diagonales que van hacia arriba, y el cálculo es el siguiente. 1 por 2.12 por 0.55. Esta diagonal es la suma. Ahora sumamos con este resultado. 3.49 menos 0.98 por 1.08. Y este término de acá se va a cancelar porque este 0 cancela estos términos. Ahora procedemos a realizar las operaciones y se obtiene estos números, que es menos 4.12 más 1.023. Entonces obtenemos que el valor de nuestro determinante es igual a menos 3.01. Este valor de determinante que nosotros hallamos en temas más avanzados lo podemos hallar para
usar para hallar la solución de sistemas de ecuaciones, pero esos ya son temas que no conciernen este ejercicio. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, en este caso yo les voy a resolver lo que es el ejercicio número 25 del capítulo número 9, que nos dice que escriba la ecuación de lazo en la forma estándar para el circuito puente T, mostrado en la figura 9.31. Pues nuestra figura 9.31 es la de aquí, justo lo que tenemos en este lado. Donde nosotros, si nosotros nos fijamos, tenemos tres lazos, el cual es el sentido también que tienen algunas corrientes, como es en este caso la corriente A, la corriente B y la corriente C. Esos tres lazos es lo que tenemos que calcular. ¿Y cómo les vamos a calcular? Pues muy simple. Vamos a determinar, bueno, aquí ya tengo los cálculos, pero les voy a explicar además qué es lo que sucede aquí. Lo que tenemos que hacer es, aparte de que ya encontrar el sentido de las corrientes, tenemos que sumar lo que vienen a ser las resistencias por la, por la corriente, el cual se podría decir que es el voltaje. Si nosotros nos acordamos bien de eso, aplicando lo que era la ley de Ohm, el voltaje que era resistencia por corriente. Bueno, entonces, continuando con esto, decimos que primero tenemos que calcular lo que es en el lazo A. El lazo A va a ser la corriente A. Entonces, comenzando de aquí, tenemos que sumar lo que es la resistencia 1 más la resistencia 3 más la resistencia 2. Bueno, ya estamos aquí, que es de 680 más 1500 más 3300 por la corriente A. Pero aparte que tenemos corrientes positivas, también vamos a tener unas corrientes negativas. Y si nosotros nos fijamos, justo hay un choque en las corrientes. Con respecto a la corriente A y la corriente C. Van en sentido opuesto. Estas también nos van a ayudar a determinar lo que viene a ser las ecuaciones que necesitamos. En este caso, como tenemos tres corrientes, vamos a tener tres incógnitas. Para esto, vamos a ponerle mismo el valor de la resistencia por la corriente C, pero restándole, porque decimos que es en sentido contrario. Entonces, aquí está, menos 1500 por la corriente C. Y lo mismo sucede acá, con la corriente B, si nosotros nos fijamos. Esta es la dirección de nuestra corriente A y esta es la dirección de la corriente C, digo B. Como vemos, van en sentidos contrarios, van igual de sentido contrario, entonces por ende igual tenemos que restarle. Por eso aquí están los 3300 por la corriente B. Si nosotros hacemos estas operaciones, y además tenemos que igualar a la fuente de voltaje, pero como aquí no se encuentra ninguna fuente de voltaje, va a ser igual a 0. Si nosotros resolvemos lo que vienen a ser estas sumas con respecto a la corriente A, vamos a tener lo siguiente, que nuestra ecuación en el lazo A va a ser de esto. Va a ser de 5480 por la corriente A menos 3300 por la corriente B menos 1500 por la corriente C igual a 0. Del mismo proceso, y de la misma manera tenemos que hacerle con respecto al lazo C y al lazo B. Hagámosle rápido. Entonces, ahora lo que nos toca es determinar el lazo B. Lazo B, aquí tenemos este sentido. Perfecto. Ya que encontramos el sentido, vamos a hacer. Primero vamos a sumarlo, como les dije, con respecto a la misma corriente. De igual mismo, con respecto al mismo sentido de la corriente, el cual van a ser estas resistencias de aquí. 3300, 820. Y también lo que vamos a hacer es que si nosotros nos fijamos aquí, si tenemos un valor de la fuente de corriente, entonces no va a estar igualado a 0 esta ecuación, sino va a estar igualado a 15 voltios. Eso nos va a ayudar mucho. Ahora,
como les dije anteriormente, el sentido de B va en este y aquí en este. Pero también tenemos sentidos de otras corrientes que van en sentidos contrarios, como es el caso de la corriente A y de la corriente C. Entonces, tenemos que colocar esas mismas corrientes multiplicadas por las resistencias, pero con signo contrario, el cual ya tenemos aquí, de 3300 para A y de 820 para C. Igual, si hacemos estas operaciones, vamos a obtener la siguiente ecuación y vamos a dejar que todas se mantengan en el mismo orden, como el mismo orden. En cada columna vamos a colocar las corrientes A, las corrientes B y si tenemos corriente C. Entonces, aquí tenemos nuestro resultado. Perfecto. Entonces, vamos a tener menos 3300 por la corriente A más 4120 por la corriente B menos 820 por la corriente C igual a 15 voltios. Vamos a hacer de una rápido con la última corriente. Tenemos nuestro sentido, sumamos lo que son las resistencias que están aquí, que es de 2200, 820 y 1500 por la corriente C, menos lo que ya les dije anteriormente, que vienen a ser las otras corrientes que justo pasan por el mismo voltaje, digo, por la misma resistencia. Entonces, vamos a restar lo que vienen a ser los 1500 por la corriente A menos los 820 por la corriente B. Y así obtendremos los siguientes valores calculados. Nuestros valores van a ser igual, como les dije, colocando A con A, B con B y C con C en las mismas columnas. Vamos a tener los valores de menos 1500 por la corriente A, menos 820 por la corriente C, más 4520 por la corriente C, igual a 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque no tenemos una fuente de voltaje. Ya. También, como observamos, aquí tenemos números grandes, por lo que yo les estoy dejando lo que vienen a ser ohmios, pero también podemos dejarlo en kiloohmios. Pero ya encontraríamos lo que nos pida, sí, que nos dice encontrar las ecuaciones para los lazos. Estos cálculos de aquí vienen a ser nuestras ecuaciones. Pero hagamos algo más, no solo nos quedemos ahí. Calculemos cuánto vale cada corriente, se podría decir. Entonces para eso ya les tengo yo aquí. Solo que desplacemos esto un ratito y aquí tengo los cálculos. Como vemos, tenemos divisiones de lo que son las matrices, bueno, tipo matrices. Y aquí lo que tenemos que hacer es encontrar los determinantes. Entonces, para lo que viene a ser para la corriente A, la primera columna van a ser nuestras respuestas, nuestras igualdades. En este caso, los voltajes que viene a ser en la primera. Y en el primer lazo 0, en el segundo 15 y en el último igual 0. Lo que son los valores de la segunda columna van a ser los valores que tenemos por la multiplicación de la corriente B, que es menos 1300, 4120 y 820, menos 820. De la misma manera para la columna 3. En cambio, para el denominador van a ser lo que son las columnas de la corriente A, las columnas de la corriente B y la columna de la corriente C. Los valores. Si nosotros resolvemos esta división de determinantes, vamos a obtener un valor que la corriente A es de 7.63 miliamperios. Lo mismo con la corriente B, solo que en este caso
El denominador va a ser el mismo que en la corriente B, digo en la corriente A, y la corriente C, el denominador va a ser igual que la corriente A y para la corriente B, ya que es lo mismo. De ahí lo que nos va a cambiar vienen a ser los numeradores. ¿Por qué quién nos va a cambiar los numeradores? Por el simple caso. Si yo estoy buscando lo que es la corriente B, en la columna B voy a colocar los valores de las respuestas, de lo que está igualado en esta ecuación. Y en la columna C va a ser en este caso nuestra tercera columna, en donde yo voy a sustituir. Las otras columnas se van a mantener iguales con respecto a lo que son sus valores de cada columna. Si decimos con sus valores, decimos que en la columna A vienen a ser los valores que se están multiplicando por la corriente A. En la columna B van a ser los valores que están correspondientes con la corriente B. Y en la tercera columna con respecto a lo que es los valores que son con la corriente C. Entonces, igual, si nosotros resolvemos lo que son estas divisiones de determinantes, vamos a obtener que la corriente B es de 10.63 miliamperios y la corriente C es de 4.43 miliamperios. Y así encontraríamos cuánto vale cada corriente. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos. En este caso vamos a resolver el ejercicio número 15 del libro de principios de circuitos eléctricos de Floyd, el capítulo 10, el cual nos dice cómo se puede cambiar la densidad de flujo en la figura 1044 sin alterar las características físicas del núcleo. Tenemos en este caso la figura, que en este caso sería esta de aquí, en la cual, como vemos, tiene ciertas características físicas que no debemos cambiar, que lo que queremos es incrementar este de aquí, que es la densidad de flujo, pero sin cambiar el material ni nada por el estilo. Entonces lo que vamos a hacer es yendo fórmula por fórmula para revisar qué es lo que podemos cambiar sin necesidad de cambiar todo el material. Entonces tenemos que la densidad de flujo es igual al flujo sobre el área transversal. Sin embargo, el área transversal no podemos cambiarla, ya que es a una propiedad física del material. Tenemos el flujo, que es igual a la fuerza. Bien, y vemos que la fórmula del flujo magnético es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Sin embargo, la reluctancia es una propiedad física del material, porque como vemos, la reluctancia es igual a la longitud sobre la permeabilidad por el área transversal. Estos son características físicas que no podemos cambiar. Entonces, por último, tenemos la fuerza magnetomotriz, la cual nos dice que el número de vueltas de la espira, la fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas de la espira por la corriente. Entonces aquí encontramos algo que podemos cambiar, que es la corriente. Debemos recordar que estos tienen una relación. Esa relación es que cuando la corriente aumenta, la densidad de flujo también aumenta. Por lo tanto, nuestra respuesta en este caso es que debemos aumentar la corriente. Eso es lo que debemos hacer para que pueda aumentar el flujo la densidad de flujo en nuestro ejercicio. Muchas gracias.